Now it's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Really none of you. Now I'm connected to you. Really none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Bienvenidos al BNew, el evento de referencia de la nueva economía organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, y nosotros seguimos creando sinergias y complementando las empresas hacia el impulso de la nueva economía y de la industria 4.0. Bien, durante estos 4 días han pasado más de 300 speakers, más de 66 sesiones y más de 100 horas en directo en streaming hablando de sostenibilidad, de salud, de aviación, y lo seguimos haciendo ahora desde el Vigel, desde este plató, en la última ya jornada del BNew de la edición del 2025. ¿De qué hablaremos hoy en el Vigel? De muchísimas cosas. Pondremos el foco en la inteligencia artificial, en el deporte, en la medicina personalizada, en los hospitales virtuales, que es un concepto que ya está llegando, que ya es una realidad. Y empezamos poniendo el foco ahora con las mutuas. ¿Qué papel tendrán a través de la irrupción de estas nuevas tecnologías para poder dar una atención más personalizada al paciente final? Todo ello lo moderará, buenos días, María Ripoll, directora de innovación del Barcelona Madrid Health Hub, también un estrecho colaborador del BNew, que también agradecemos que hoy nos podáis ofrecer este panel juntamente con los 4 speakers. María Ripoll también colabora activamente y estrechamente con equipos de stakeholders externos, y con ella también conoceremos casos prácticos y de éxito de estas mutuas que ya incorporan la tecnología. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por venir, primero de todo, a los speakers por haber dicho que sí a la convocatoria y al BNew por dejarnos este espacio. Ya me han presentado bastante bien, pero soy María Ripoll, directora de innovación del Barcelona Madrid Health Hub. Somos un hub de innovación dedicado a la salud digital y nos dedicamos a conectar todo este ecosistema. Y hoy traemos a algunos de los expertos que tenemos aquí. El BNew Zona Franca nos dejó este espacio y nos propuso el tema de las mutuas, y la verdad es que creemos que es muy importante dentro del ecosistema de salud digital, y pensamos que mejor que traer expertos multidisciplinares de varios ámbitos que tocan dentro del ámbito de las mutuas, no solo la mutua, para explicar cómo se encuentra este estado, consejitos del día de cómo avanzar hacia el futuro que esperamos que sea. Y sin más, os doy para que os presentéis, Rubén, Natalia, Sonia y Javier. Presentaros vosotros mismos, que seguro que lo hacéis mejor. De acuerdo, ¿empiezo yo? Bueno, pues mi nombre es Rubén Rodríguez, vengo de Erni Consulting, somos una ingeniería de software que nació hace unos 30 años más o menos en Suiza, y que bueno, se ha ido expandiendo por el resto del mundo. Ahora mismo estamos en más de 12 países con más de 1.000 personas, y bueno, para nosotros es un placer de verdad estar aquí, porque cuando vinimos a España, cuando Erni aterrizó en España, lo hizo completamente de la mano del sector de la salud. De hecho, lo hizo siguiendo a una de las compañías más grandes a nivel mundial, en este caso de diagnóstico clínico. Así que ese es un poquito nuestro origen. Y desde entonces, en estos 15 años que llevamos, pues hemos ido creciendo mucho en el sector de la salud, tanto en el ámbito de diagnóstico, ayudando a muchas compañías a mejorar y a tener sus soluciones digitales dentro del ámbito del diagnóstico, pero desde hace un par de años, y por eso nos hace una especial ilusión estar aquí, desde hace un par de años estamos viendo la explosión brutal, ¿no?, de lo que es la aplicación de tecnologías como data, ciberseguridad o inteligencia artificial en el ámbito mucho más de, pues esto, de las mutuas, de la atención privada y de la atención pública de hospitales, de la interconexión entre los diferentes agentes que conforman el sistema de salud. Y bueno, hoy encantado de estar aquí y deseando escuchar a mis compañeros y poder aportar algo al debate. Muchas gracias por venir. Natalia. Soy Natalia Gómez, directora de Innovación y Estrategia Corporativa de Mutua Universal.
Somos una de las 18 mutuas que operan en el Estado español. Somos una asociación privada de empresarios sin ánimo de lucro, pero adscrita, porque tenemos un órgano de tutela, que es la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, adscritos al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con lo cual ya podéis ver que nuestra colaboración público-privada pues, es un eje en lo que es nuestra estrategia. Hoy agradeceros la participación y bueno, luego ya podremos explicar un poquito lo que es la estrategia que tiene en este caso pues una mutua como mutua universal, ¿no? Sí que ahí incidiré en algunos temas y como presentación de mutua pues deciros que somos la tercera a nivel nacional en cuanto a recaudación. Protegemos a más de 1.600.000 personas trabajadoras y más de 160.000 empresas, con lo cual a nivel de grandes magnitudes, pues asusta un poco, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Soy Sonia Gracia, abogada del despacho Phil Fisher España. Somos un despacho internacional con presencia en más de 14 países y más de 2.000 profesionales y, claro, aquí en España lo que nos toca es intentar ayudar a empresas como las que forman parte de mis compañeros de sesión a entender toda la avalancha o tsunami que estamos recibiendo desde Europa a nivel regulatorio, dando un enfoque más local en la oficina que tenemos en España, pero siempre en conjunción con nuestra red global, porque al final son normativas europeas, todos tenemos el mismo entendimiento y enriquece mucho la forma en la que tenemos de ayudar a empresas como esta y que no nos vean como un stopper de negocio, sino como un ayudador o incluso un beneficio a la hora de diseñar proyectos de innovación. Exacto, muchas gracias y muchas gracias por llevar este enfoque más positivo a lo que a veces se ve como un monstruo dentro del proceso de innovación. Javier, cuéntanos un poco. Sí, bueno, yo soy Javier Serra, el director comercial de la empresa Vocalí. Es una empresa que llevamos ya 17 años dentro del sector salud desarrollando sistemas de reconocimiento de voz, todo en torno de sanidad. Estamos en 21 países con 600 referencias ya. Empezamos con Inbox Dictation, después Inbox Genesis, después explicaremos un poco qué es cada caso de uso, porque ya desde los 17 años que llevamos dentro del sector sanidad, con Inbox Dictation ya está basado en sistemas o soluciones de inteligencia artificial, aunque parezca mentira y pueda dudarse, pero ya utilizamos inteligencia artificial para ayudar a la elaboración de informes y quitar tiempo a los médicos, sobre todo en este inicio pensado para radiólogos, anatomía patológica, hoy con más especialidades. Y hace un año y medio dimos un paso más y con la inteligencia artificial generativa propusimos Inbox Genesis, que es el caso de uso para la transcripción de la consulta médico-paciente a un informe estructurado sin necesidad de que el médico o el profesional clínico tenga que escribir solamente con la escucha activa, pasar ese informe con N plantillas en las que pueda trabajar el profesional y pasarlo a un informe o un formulario o notas, porque también nos estamos encontrando que no todos los médicos ni los profesionales clínicos trabajan de la misma manera ni sobre documentación clínica de la misma estructura. Entonces nos adecuamos como empresa que desarrolla. No me quiero extender mucho, después ya daré un poco más la extensión en cuanto a lo que hacemos y casos de uso concreto, porque estamos, con Natalia nos conocerá, porque estamos dentro de Mutua Universal ya desde hace bastantes años y con otras mutuas como Ibermutua, Mutua Navarra, FREMAP, bueno, bastantes. Y a partir de ahí todo el caso de éxito que tenemos pues lo compartimos, incluso si os puedo dar datos para que veáis que después de un año y medio todo lo que hemos conseguido gracias a la experiencia que tenemos dentro de este sector. Muchas gracias, Javier. Y sobre todo, gracias por invitarnos y poder participar. Y tanto. Bueno, para el público, para que veáis cómo va a ir la sesión, ahora que se han presentado y entendemos un poco mejor qué enfoque va a traer cada uno de vuestros ponentes, voy a hacer una pregunta así más generalista de cómo se encuentra en vuestros ojos el estado de la digitalización en las mutuas y qué challenges encontráis. Y luego también les voy a hacer unas preguntas más personalizadas uno por uno y luego otra vez vamos a hacer una pregunta general. Así que, Rubén, tú mismo vas a empezar otra vez. Así que, ¿cómo encuentras el estado de la digitalización, salud laboral, salud digital y cuáles crees, en tu punto de vista, que son los stoppers o challenges? Hay retos, hay muchos retos. Es decir, hace 2 años yo me acuerdo que me hacían esta pregunta y yo siempre explicaba, bueno, estamos a las puertas de una revolución, ¿no?
Yo creo que hemos cruzado el umbral de esa puerta, estamos en la emergencia, estamos realmente viviéndola. Estamos en una situación en la cual tenemos mutuas, pero tenemos también sistemas de seguros privados, tenemos incluso sistema público que está trabajando y que ya hay proyectos reales, explicaba Javier uno, pero hay muchos proyectos reales que realmente van hacia la digitalización del sistema. Hacia la digitalización del sistema en el sentido de que tenemos aplicaciones de soporte a la decisión clínica del paciente, aplicaciones que permiten la democratización de la salud porque permiten el acceso remoto a poblaciones mucho más dispersas que las que podemos tener en las grandes ciudades. Realmente tenemos aplicaciones que están empezando a utilizar inteligencia artificial para trabajar en la prevención y no en la prevención de la enfermedad y no en el tratamiento de la enfermedad. Y un poquito nos estamos moviendo hacia esa medicina personalizada, ¿no? que nos puede llevar precisamente la aplicación de todo este tipo de tecnologías. Dicho esto, bueno, pues Javier comentaba el primer stopper, ¿no? Hay algo que es un poco más social, ¿no? Que es la aceptación de estas tecnologías y la inclusión en el día a día, ¿no? Ya somos personas, la resistencia al cambio influye y, por tanto, introducir todas estas tecnologías en el sistema, tanto para usuarios como para profesionales de la medicina, bueno, pues necesita un trabajo, ¿no? de explicar cuál es la ventaja y de ver cómo funciona. Después hay otro que es muy importante, que es la interoperabilidad, la interconexión, ¿no? Y aquí nos encontramos con un reto en el cual tenemos tecnologías que nos permiten tratar los datos, tenemos tecnologías que nos permiten aplicar inteligencia artificial para sacar información predictiva de esos datos y tenemos un problema con la interconexión de esos datos, es decir, el formato en el cual esos datos están, y no a nivel macro, no hablamos de sistema público contra sistema privado, contra aseguradoras o contra mutuas, sino hablamos de médicos del mismo hospital utilizando diferentes sistemas, laboratorios del mismo hospital que no se entienden con el laboratorio del hospital de al lado. Es decir, es un reto estructural más que tecnológico que creo que es súper importante. Y por último, el tema de la ciberseguridad, porque los datos que estamos tratando son extraordinariamente delicados y diré que son los datos que pueden convertir la salud en lo que estábamos hablando, en esta especie de paradigma o aquí donde queremos llegar, pero también son datos que mal utilizados pues pueden ser muy peligrosos, con lo cual hay que tener mucho cuidado y aquí las regulatorias realmente ayudan a que esto sea así, ¿no? y a que se apliquen los criterios y las cosas que tienen, pero evidentemente el desarrollo basado en esas regulatorias es también algo que tenemos que tener siempre en cuenta cuando hacemos un desarrollo de software para medicina. Totalmente de acuerdo, y especialmente en el Hub, cuando hablamos con diferentes actores o stakeholders, vemos que sí, cada uno tiene sus retos, pero vemos que hay unos retos macros que todo el mundo está sufriendo, por decir de una manera, y si esta colaboración permite, no voy a decir superarlos, pero que sea más llevadero, todo es bienvenido, ¿no? ¿Qué piensas, Natalia? Bueno, yo os querría explicar un poquito dónde estamos, no todas las mutuas, porque evidentemente conozco más el caso de Mutua Universal, pero también para un poco romper quizá estas entidades que son centenarias no están apostando lo suficiente por la innovación. Deciros que la innovación para nosotros es uno de los atributos que tenemos como elemento diferencial y desde hace muchísimos años. Nosotros ahora estamos en un 7º plan estratégico, estamos en un proceso de aceleración de una transformación que ya llevábamos y os quiero explicar pues quizá 2 de los casos y después un poquito ahondar en las 3 líneas de nuestra estrategia de los próximos 3 años, que la de 5 y 10 años, si un caso lo hablamos después. Nosotros hace 20 años ya se inició un piloto de telemedicina vía satelital con 5 centros. Nosotros tenemos 134 centros, estamos en todas las provincias del territorio español. O sea, estamos hablando de hace 20 años. Nuestro actual director gerente, que era director médico, tuvo esa brillante idea, empezaron, era muy costoso y también una de las cosas que hoy en el BNIU ponéis en valor, ¿no? Es la intersectorialidad, ¿no? El conocer otro sector que hace algo que luego tú coges aquella idea. En aquel momento, hace 20 años, se vio que lo de la satelital era muy caro y tuvieron una idea al ver un peritaje de un accidente, lo típico que se graba con la cámara y entonces pues llegan las imágenes a central. Ante esa idea dijeron, ostras, ¿por qué no hacemos eso de nuestra llamada clínica online, que es como comenzó, para a nivel interno, pues esos médicos que están en un punto remoto tengan una segunda opinión?
Empezó un piloto, ya os digo, hace 20 años. De eso a la situación actual, pues evidentemente hemos tenido una evolución fantástica, ¿no? Con lo cual ahora estamos con una telemedicina que está en movilidad, que puede estar en empresas, con lo cual nuestro 1.600.000 que os he dicho de personas protegidas pueden acceder a través de esa zona privada que empodera también al paciente y evidentemente a nuestros médicos, ¿no? Ya ha pasado de ser una cosa más interna a explotarla para todo lo que es la población, ¿no? Y también tener la posibilidad que las empresas, un servicio de médico de empresa para un accidente de trabajo pueda tener esa telemedicina. De la telemedicina también hemos ido incorporando, pues, evidentemente, pues, una e-consulta, hemos incorporado no hace tantos años lo que es la telerehabilitación, que además también poner en valor pues, estas startups, ¿no? Que de repente pues, tienen una idea, les falta financiación y nos las enseñan. Estamos sujetos, lo hablábamos antes, a la ley de contratación del sector público, pero es verdad que como mutuas queremos ser muy ágiles en lo que es estar cerca de esos ecosistemas de innovación, sobre todo en salud, que es lo principal que tenemos en nuestro propósito, ¿no? Velar por la salud de las personas, y también por la segunda pata, ¿no? La eficiencia, porque al final todo lo que nosotros obtenemos es el retornamos al sistema para la sostenibilidad del estado del bienestar. Os hablaba de telemedicina y sí que querría también poneros en valor otra de las iniciativas que empezamos en el 2019 con inteligencia artificial. Análisis de lo que son bajas, predicciones, para bueno, también apoyar a esas empresas, ¿no? En que al final los retornos de los trabajadores pues, sean lo más rápidamente posibles. Empezamos, lo digo 19, llevamos ya 4 casos de uso con inteligencia descriptiva. Ahora luego hablamos, pero estamos evolucionando a esa inteligencia generativa con nuevos casos de uso, pero sí que para nosotros la eficiencia es vital por muchas razones. Nosotros más o menos la mitad de nuestro personal, de las 2.000 personas, sanitario, la mitad administración en general, y con los recursos, pues como el sector público sabéis, bastantes limitados. El personal sanitario tenemos muchos retos en cuanto que hay pocos. Nos los robamos el sector público, el sector privado, se van afuera, ¿no? Este estado de globalización, con lo cual tenemos que eficienciar todos nuestros procesos. Y aquí la inteligencia artificial o cualquier tecnología, ¿no? Nos lo explicaba antes con Inbox, por ejemplo, pues bienvenida sea, ¿no? Porque el tiempo es muy preciado. Y después, pues bueno, tenemos muchísimas cosas en lo que es en esta transformación digital. Le hace robotics, con la pandemia y con toda la gestión de los autónomos, pues tenemos 14 robots funcionando para que eso eficiencie y, bueno, pues quitar esas tareas administrativas, ¿no? Rafael Bengoa, que, bueno, no sé si lo conocéis, un ex consejero de Sanidad del País Vasco y también asesor de Obama en su momento, venía a decir que el 20% de las tareas que hace el personal sanitario a veces son desperdicio administrativas, pues todos estos productos que estáis explicando nos tienen que ayudar para el personal sanitario, al personal administrativo. La eficiencia de los procesos pues, es vital. Hay muchas cosas más, pero no me quiero extender y luego, si en casa, hablamos del futuro. No, sí, me sirve que hayas puesto el foco en las personas y el personal sanitario, porque cuando hablamos de salud digital y de innovación, a veces se pierde un poco el foco dentro de toda la tecnología, porque lo entiendo, porque es impresionante todo lo que hay, pero ¿para qué es todo esto? ¿Para qué empoderar tanto al paciente como al personal sanitario para que todo sea más eficiente y todos los recursos sean más optimizados? Sí, hay un término, perdona María, que sí que me gustaría, que es el de humanización. Exacto. Entonces, la tecnología para los humanos, la innovación para las personas. Exacto. Sonia. Recogiendo un poco lo que comentas de que al final no perder el foco, que esto se hace por los pacientes, a mí también me gusta que la parte que me toca a mí, que es la más aburrida, que es la regulatoria, también se entienda que en el fondo está orientada a proteger un derecho fundamental y a proteger derechos fundamentales de estas personas que queremos poner en el centro. Entonces, creo que si hacemos el ejercicio de verlo desde este prisma, ya como que el ánimo cambia a la hora de tener que implementar estas obligaciones que al final te están poniendo todos estos reguladores europeos, pero que el foco siempre ha sido intentar proteger estos derechos. La ventaja que creo, ventaja o característica que tiene el mercado europeo, en contraposición quizás con el mercado de Estados Unidos o China, es que intentamos hacer un balance entre la protección de estos derechos fundamentales y que no vaya en detrimento del mercado.
Pero es verdad que somos una rara avis dentro de todos estos mercados que se pueden interpretar como más salvajes, que están dedicando esfuerzos y divulgación para que esto se siga protegiendo. Evidentemente, sin olvidar que toda esta información que manejan stakeholders como Natalia, Rubén o Javier están generando información que es muy valiosa y que al final es un motor para la innovación, pero Europa ya se está dando cuenta de eso y de hecho es uno de los mercados el crear, por ejemplo, espacios de datos para fomentar esa innovación y para que sea un motor económico de Europa. Y la regulación al final va orientada a que eso sea posible y estandarizarlo y que todas las empresas jueguen con las mismas normas de manera que no haya ni lobbies ni monopolios de datos que se dan quizás en otros países, lo cual creo que es beneficioso. También si lo bajamos a un esquema como España, que hay tanta pyme, es beneficioso para este ecosistema, yo creo. Correcto. Y me sirve que hables de esto porque a veces muchas startups, que también digo, el término startup en salud digital se usa mucho y una startup puede haber nacido ayer o llevar 10 o 15 años porque es un camino largo, pero me sirve que no os vean como un stopper porque realmente es necesario que pasen por esto. No puede ser rushed, como se dice en inglés. Es necesario. Muchas gracias por decirlo entonces. Javier. A lo que ha dicho Natalia y a lo que habéis dicho poco tengo que añadir. Nosotros estamos, desde que nacimos, en lo que he comentado antes, nuestro objetivo es la ayuda, la eficiencia y la humanización de cara al paciente, en este caso del mutualista. Y en la previa, no sé si os acordaréis que nos comentabas desde Mutua, parece que, que Mutua es cliente nuestro y parece que esto está preparado para... Voy a hablar de Mutua porque es, ya que sois clientes, pues los casos que hemos hecho con vosotros y un poco la experiencia, y así lo puedes colaborar, pero todo nuestro foco ha sido en la ayuda a la eficiencia administrativa en la elaboración de informes, desde Imos Dictation y ahora con Imos Génesis. Acordaos que desde hace un año empezamos a hacer, lo estamos haciendo en 3 pruebas diferenciadas. Una prueba piloto que hicimos 2-3 semanas, después habéis hecho una POC, que es una prueba de concepto, y ahora estáis en una licitación. Yo, por lo que habéis comentado un poco, el stop es el tiempo que se dedica desde que veamos la innovación hasta que podemos demostrar e implantar esas soluciones. Pero, y nos comentabais en la previa, como un poco añadir a lo que habéis dicho del stop, es el incremento del asentismo laboral. Eso, y encima, con lo que también habéis comentado, de la falta de profesionales, como no automaticemos y no tengamos sistemas en los que podamos dar a los profesionales argumentos para decir es que con esto yo estoy ahorrando un 60% de mi tiempo en documentación clínica, y eso lo hemos probado. Un 81% de los pacientes están diciendo que cuando salen de la consulta, el médico les ha mirado a los ojos. Ayer en la última me quedé con una frase que dijo la responsable de IA del Hospital del Mar. Dijo, yo es que, y eso es médico, dijo, a mis pacientes les digo, yo estoy aquí para ti. Dice, eso es lo que me gustaría decirles y demostrarles. Y hoy no puedo. Exacto. Como he dicho, gracias por vuestra experiencia, pero ahora voy a intentar haceros unas preguntas más personalizadas para sacar un poco más de jugo de vuestra expertise y experiencia que tenéis. Voy a empezar contigo, Javier. Doble turno. Encantado. Ya lo has contado un poquito, pero me gusta que vengas tú como ejemplo de que al final estas cosas acaban llegando al paciente o al profesional. Entonces, si nos puedes compartir algún ejemplo, ya lo has dicho un poco, pero de reconocimiento de voz o automatización que haya llegado ya al paciente, lo agradecería mucho. Sí, pues es un poco, sí, a lo mejor me reitero, pero ya, yo lo he explicado ya un poco antes, y es la ayuda al clínico, en este caso, a la elaboración de informes cuando no está de cara con el paciente, sobre todo en radiología, anatomía patológica y otras especialidades que toman notas y lo pueden hacer directamente en su despacho. Y ahí estamos, como os he comentado, pues con Mutua Universal desde hace bastante tiempo, con Ibermutua, con la Fraternidad Mupespa y otras colaboradoras que tenemos también. Daros cuenta que hoy tenemos a nivel tanto público como privado, son 600 referencias que tenemos en 21 países. Como os digo, desde hace un año y medio estamos probando en Mutua Universal, o han probado ya el sistema de Génesis, que es, como os decía, la transcripción de la consulta médico-paciente. Ya lo han probado en casos reales, con pacientes reales, y la experiencia ha sido muy buena. De hecho, como estábamos diciendo, el siguiente paso ya es sacar la licitación pública, y ahí, Sonia, sí, la aceleración en cuanto a esos procesos sería estupendo. Y nos ha pasado lo mismo con Ibermutua, por ejemplo.
son los mismos procesos: prueba piloto, prueba de concepto y licitación o concurso para poder hacerlo. En algunos casos pues puedan ser incluso a través de POCs primero, porque evaluarlo de una forma caso de uso real con un clínico es importante, pero con roleplays que pueden hacer entre ellos, pero con pacientes es fundamental. Y hoy en día ya estamos, por ejemplo, en el Hospital de Niño Jesús de Madrid, hemos sacado el siguiente caso de uso, que es Inbox Aura, que es la aplicación móvil para hacer la visita a paciente hospitalizado o domiciliado. Y en este caso estamos con un médico que está muy por la labor, en este caso, de probarlo, y en una especialidad muy jorobada, que es paliativos, y sobre todo pensando en niños. Y desde aquí le mando un saludo a Álvaro. Y nos ha comentado que en el caso de uso, que no está hablando con los pacientes porque son niños, está hablando con sus familiares, para él ahora mismo es vital esta plataforma. Y en el caso de Aura, cuando lo empieza a probarlo, no necesita llevar ni tablet, necesita llevar su móvil nada más y solamente escuchar lo que dicen o padres o el paciente. Bueno, es totalmente un ejemplo de cómo humanizar al paciente, y cuando está en la consulta hablando con el médico, el paciente que está en un momento vulnerable se sienta mucho más tranquilo y que le están escuchando. Eso es, pero lo importante es el caso de uso. Es que hoy, ahora a primera hora de la mañana, ya me han comentado, oye, es que este caso de uso puede ser para, por ejemplo, ambulancias, que van con el tiempo y muy nerviosos, y esto, pues esto, por supuesto. Perfecto, muchas gracias, Javier. Salto para aquí, Rubén, vuelvo para ti, porque ahora no nos has acostumbrado a no empezar hablando. Desde vuestra experiencia en ERNI, que trabajáis mucho con proyectos de innovación, ¿qué tecnologías, ya plataformas de datos, Internet of Things, etcétera, cuál de estas están resultando más relevantes para este ecosistema sanitario, asegurador o de mutuas? Claro, por un lado tenemos, como decía un poco Javier, el tema de la inteligencia artificial, utilizar la inteligencia artificial para optimizar procesos internos, para liberar el tiempo de los profesionales de la medicina, para que este tiempo se pueda dedicar realmente a los pacientes. Ahora mismo está explotando el uso de esta inteligencia artificial mucho más generativa, que es capaz de entender, que es capaz incluso de generar reportes y que puede mezclar unos datos con otros y llegar a conclusiones incluso que puedan ayudar al médico a tomar decisiones después de haber escuchado a los pacientes, ¿no? También estamos mucho en toda la parte de decisión clínica, y aquí lo que estamos haciendo es obtener grandes volúmenes de datos, consultar en grandes bases de datos, de manera que los médicos con un reporte de pruebas puedan tomar decisiones de una manera mucho más fácil y mucho más ágil. Lo que antes eran consultas en manuales de 5.000 páginas, ahora es algo que pueden tener inmediatamente. Se está trabajando muchísimo en la automatización para conseguir que todos los procesos internos de petición de pruebas, de entrada de datos de paciente y demás vayan de una manera muchísimo más rápida y se distribuyan por todo el sistema, en un hospital o incluso en el propio sistema sanitario. Y estamos trabajando ahora muchísimo, y es algo que no se ve, pero que es fundamental, que es en la ciberseguridad, ¿no? El estar seguros de que ya no que se cumple la normativa, que es así, sino que realmente podemos estar tranquilos porque el uso de esos datos se hace de manera segura, el acceso a esos datos es el que tiene que ser, y bueno, lo podemos hacer de una forma completamente segura. Al final, ¿qué tecnologías estamos usando? Nosotros, en ERNI, yo creo que una de las claves del éxito, y por lo que estamos precisamente en el sector y por lo que tenemos el éxito que tenemos dentro del sector de la salud, es porque nos gusta mucho la tecnología. Al final somos una ingeniería de software, un montón de frikis, ¿no? Programando, pero para nosotros es fundamental no solamente la tecnología, sino el uso que se hace de esa tecnología. Entonces, el poder estar involucrados en proyectos con grandes compañías que nos permitan acceder a todo este tipo de proyectos de alto impacto para las personas, para los profesionales de la sanidad, para algo tan crítico para todos, porque al final todos pasaremos por ahí, como es el sector sanitario. Yo creo que eso es lo que nos mueve. Entonces, bueno, pues eso, el tipo de tecnología que utilicemos, utilizaremos la que necesitemos para mejorar el sistema, ¿no? Más allá de estas en concreto, que ahora son tendencia, ¿no? Bueno, si no hay una tecnología que sirva para todo, vamos a usar la que convenga para el problema. Para el problema, sí, exactamente. No, es así, ¿no? Es muy fácil hablar de inteligencia artificial, está muy de moda hablar de inteligencia artificial. La inteligencia artificial
acelera muchos procesos, es extraordinaria para personalizar realmente en cada paciente los tratamientos, pero hay mucho más alrededor que se tiene que tener en cuenta y que también genera alto impacto. Correcto. Bueno, has hilado un poco y has hecho un poco de spoiler de la próxima pregunta que te tiro para ti, Sonia. Entonces, para ti, ¿cuáles son estas principales consideraciones legales y regulatorias que las mutuas o startups o soluciones que se quieran meter en este ámbito tienen que tener en cuenta al adoptar estas herramientas digitales? Bueno, lo primero es ser consciente de todo lo que te aplica, porque a veces ni lo somos. Que esto es un punto bastante importante. Tener personas que te acompañen, que dominen todas estas nuevas normativas, que esto a veces tampoco es tan fácil y que las sepan traducir a algo práctico, ejecutivo y que no sea un escollo a la innovación. Por ejemplo, no me hagas informes de análisis de esta herramienta de IA de alto riesgo, bajo riesgo. Esto tiene que ser ágil, esto tenemos que tenerlo ya bastante por la mano, porque tiene implicaciones bastante importantes. Porque, por ejemplo, si una IA que me determine primas, que me categorice al paciente, que haga un perfilado de con datos de salud, aquí tenemos que ser ya conscientes que esto va a ser de alto riesgo. Y esto comporta una serie de obligaciones a nivel de regulación de la inteligencia artificial, que por suerte todavía no son de obligado cumplimiento, tenemos bastante tiempo, hasta año que viene, un par de años. Es cierto que tampoco creo que cuando esto sea de obligado cumplimiento el regulador o la autoridad, la ESIA, esté ahí en el punto de mira, porque yo creo que lo que se está intentando es que estas autoridades no se las vea como quien te va a poner la multa, sino como quien te va a acompañar un poco a que todo este sistema se homogeneice. Entonces, yo creo que lo primero es intentar buscar que te den una ayuda a la hora de categorizar tus herramientas, de saber qué obligaciones concretas te están aplicando, economizar esfuerzos. Hablaba Rubén de la ciberseguridad, que decía, es un estándar, pero porque me obliga la norma, pero también es verdad que se puede ver como algo que es una ventaja competitiva con otros proveedores, porque una administración pública va a elegir antes, porque está obligado, a alguien que tenga lens que no. ¿Cuántas empresas que tienen subcontratados que te dicen, sí, tengo lens, luego tienen una ISO, luego tienes que cambiar de proveedor? O sea, todas estas medidas o todos estos requisitos, si ya lo tienes sabido en tu organización desde inicio, pues mucho mejor. Y cogiendo también un poco lo que he mencionado de ventajas competitivas, no olvidarnos que quizás esto empezará a ser como no una forma de ataque entre competidores, pero ya se ha visto en Alemania que una empresa farmacéutica a otra le puso una reclamación por competencia porque obtenía datos de pacientes sin pedirles el consentimiento. Claro, esa empresa estaba generando mucho negocio porque tenía mucha información de pacientes, pero lo estaba haciendo incumpliendo una norma. Entonces, eso es una forma de competencia desleal. Y esto al final, si tenemos una norma que son las reglas con las que jugamos todos, el que no lo haga, creo que cada vez más no va a ser la picaresca esta que a veces se dice de España de, bueno, si no me dicen nada yo voy tirando y voy. Yo creo que esto cada vez más va a estar como mal visto. Alguien que no tenga un white paper con las medidas que está aplicando o que ha hecho esfuerzos para que su programa de governance no sea un mero departamento, sino que sea algo transversal en toda la empresa, yo creo que cada vez más va a ser una diferencia competitiva en el mercado y creo que con dedicar un poco de esfuerzo al principio a lo que os decía, de intentar establecer un marco de compliance y de saber lo que te toca y lo que no, luego ya todo en teoría debería ir solo. No debería ser un mundo cada vez que queremos iniciar un proyecto. Ahora los de legal me van a decir que tengo que hacer una PIA. ¿Qué es una PIA? Es que los departamentos de innovación no tienen que saber qué es eso. Lo tiene que saber sistemas, lo tiene que saber compliance, lo tiene que saber el delegado de protección de datos, pero no lo tiene que saber innovación. A innovación le tenemos que decir, vale, hazlo así. O este proveedor no nos gusta, pero nosotros te ofrecemos, hemos buscado o sea, ser un poco más proactivos, no decir el no, sino decir, mira, esto no es ideal, pero te ofrezco una solución. Exacto. Creo que esta es la mejor manera de intentar solventar todas estas obligaciones normativas. El no, pero.
Entonces, en tu expertise y en tu consejo, ¿se puede equilibrar toda esta innovación en cumplimiento, seguridad y confianza? Bueno, es que lo vivimos diariamente. O sea, yo, vamos, estoy orgullosa de que no he parado ningún proyecto de clientes, ¿sabes? O sea, nadie me tiene ahí en una diana tirándome chinchetas, ¿sabes? Esperemos que no. No. Desde el punto de vista de empresa, yo te lo agradezco. No, a ver, es que al final es una cosa que no. Evidentemente no le vas a decir a un cliente, no, mira, tranquilo, esto lo hace todo el mundo, nadie lo cumple. No, tengo que darte herramientas para que al menos sea llevadero y intentar favorecer pues, este aprovechamiento de la información, por ejemplo, que es muy valioso. Y también, en última instancia, va a ayudar al paciente, porque le va a mejorar en los servicios. Entonces, es una cosa que tenemos que ser conscientes que esto se tiene que poder hacer, hay herramientas para poder hacerlo. Lo único que tienes que saber cómo trasladarlas y que no sea un stopper. Por ejemplo, ¿cómo sería la mejor manera, o para mí, qué es lo esencial a la hora de poder garantizar esto que os estoy contando, que parece súper bonito, ¿no? Pues es dedicando muchos esfuerzos, ahí sí que os voy a decir muchos esfuerzos, en la concienciación y en la formación dentro de tu organización. No vale con un e-learning que la gente lo pasa así, va haciendo el test, que es súper fácil, y el de datos, venga, ya está, hecho. No. Aquí es donde los abogados internos o externos o quien sea tiene que ser creativo. Yo, por ejemplo, he hecho pues, concursos, Kahoots, es que parecen tonterías, pero la gente al final luego se queda y luego contactan contigo e incluso lo aprecian, porque esto es una cosa que dice mi mentor siempre y se lo voy a robar, que es como los abogados tenemos mala fama porque nos llaman tarde. O sea, entonces... Es un cliché, pero creo que es un poco cierto, ¿sabes? Porque algo que tiras para adelante, un proyecto, todo genial, legal, ya se enterarán, es que luego te lo van a parar. Porque ¿cuántas veces me he encontrado bases de datos que no se han podido reaprovechar? Porque están tóxicas, porque no se han obtenido de forma correcta. Esto es que es un hecho. O sea, quizás, vale, has fomentado más el business y has dejado súper de lado la parte legal, pero es que te la vas a encontrar tarde o temprano. Y la consecuencia va a ser peor, has malgastado dinero. Es que me he encontrado hasta proveedores que han contratado o clientes que han contratado otras bases de datos, han comprado bases de datos, luego han sancionado a esa empresa que vende bases de datos. ¿Qué hago? Y me dice, no, es que ya he hecho el envío de mails. Vale, entonces ahora qué lo tiramos, no puedes reclamarle. Y esto ocurrió por no hacer esta consulta previa en la que nosotros hubiéramos podido decir, mira, este proveedor es mejor, ¿sabes? Entonces ahora te has gastado dinero y no lo puedes aprovechar. Muy bien, muy bien. Entonces, desde la perspectiva de las mutuas, desde vuestra visión, en que entiendo que sois diferente del resto de mutuas, ¿cuáles son las verdaderas necesidades y prioridades en cuanto a esta transformación digital? Bueno, habéis dicho unas cuantas cosas que me interesan más allá de lo que es nuestra hoja de ruta de transformación digital. Empezaré un poco lo que nosotros tenemos en cuanto a que lo primero que se tiene que hacer es tener muy clara la estrategia. Hemos visto aquí unos puntos básicos. Para mí, independientemente de la estrategia que tomemos, el cumplimiento normativo es vital, diría. O sea, no puede, evidentemente, ralentizar excesivamente, pero sí o sí se ha de cumplir. Y a partir de aquí, tener una estrategia bien clara de qué es lo que quieres hacer. Lo decíamos antes, hay multitud de oportunidades en el mercado, con lo cual se trata de tener muy definido qué es lo que quieres, en qué quieres innovar. Nosotros lo tenemos claro, queremos innovar en salud y gestión, queremos hacer eficiencia y una gestión del dato adecuada, utilizando lo que veníamos diciendo, ¿no? Inteligencia artificial, automatizaciones, poder tener ejemplos como el de Sant Joan de Déu como Cortex, una torre de control para poder hacer ese trabajo colaborativo y eficienciarlo de la mejor manera. Espacios colaborativos, lo comentabas tú, la necesidad de esos equipos multidisciplinares para que tengan una visión global de las necesidades y, evidentemente, contando con las personas y el talento. Tiene que haber una agilidad organizativa brutal, tiene que haber una comunicación interna magnífica y que toda la entidad y también los stakeholders claves, porque es verdad que sois claves, nuestros proveedores, nuestros partners estratégicos, que en ese conocimiento sepan qué es lo que queremos hacer y cómo cada uno de ellos puede participar para tirar adelante un proyecto que yo creo que es
propio, pero también es de toda la sociedad. Vamos acabando esta ronda de preguntas individuales, pero sí quería acabar la mesa con preguntaros en general, vosotros, ¿qué creéis que marcará el futuro de este sector? Que entiendo que es un poco ambicioso, y de la mano, ¿cuál es el mensaje clave que os gustaría cerrar vuestra ponencia en esta mesa? Empezamos por aquí mismo. ¿Qué marcará el futuro del sector? Qué buena pregunta, ¿eh? Hace unos años era la automatización, ahora es la automatización con la inteligencia artificial, Big Data, el tratamiento de datos, sin duda va a marcar el sector. Yo creo que es la utilización de todo esto de manera conjunta, es decir, en el momento que tengamos sistemas que puedan conectarse entre sí y que el ecosistema de la salud que sea capaz de conectar a hospitales, con laboratorios, con el sistema de salud público, con el sistema de salud privado, pueda empezar a hablar entre sí y se puedan empezar a hacer cosas más allá de las individuales que puede hacer cada uno de los centros. Yo creo que aquí es donde haremos el siguiente gran salto, porque será el momento en el cual realmente podremos aprovechar toda esa información y donde realmente veremos la historia clínica de los pacientes y donde realmente podremos ser mucho más precisos haciéndolo. Solo quería puntualizar una cosa. Los equipos de desarrollo no deben saber no deben conocer la normativa. Yo creo que sí. Es decir, yo creo que si desde el principio integramos en los desarrollos el conocimiento de la normativa, para qué se va a aplicar y cuáles son las restricciones que tenemos, yo creo que ganamos muchísimo. Y después no tenemos que reaccionar, sino que podemos seguir evolucionando, y creo que es súper importante que desde el principio sí que se conozca la norma y que los equipos de regulatoria estén desde el principio. Y la última pregunta era, perdona. ¿Qué consejo tienes? El consejo sería pues que no tengamos miedo a innovar, que no tengamos miedo a probar cosas, que tengamos en cuenta todas estas cosas, que sepamos dónde estamos y que estamos tratando con datos de paciente, con la salud de las personas, pero que vayamos hacia adelante, es decir, que nos atrevamos a proponer, que aquello que veamos que no acaba de funcionar seamos capaces, sobre todo para aquellos que estáis innovando y sois los que estáis siendo motores de que todo esto vaya hacia adelante, bueno, levantad la mano y formad de aquello que no acaba de funcionar, porque cuando todo esto funcione, el escalón va a ser muchísimo más alto. Has hecho un buen pitch para el ecosistema de BHH. Vamos a tener que contactar contigo. Cuando queráis. Natalia. Bueno, yo creo que el futuro pasa por trabajar conjuntamente todos los agentes. Nosotros somos uno en el sistema de salud o protección de los trabajadores, pero un poco lo que tú decías, hay muchos más, ¿no? Y esa interoperabilidad nos tiene que favorecer a que esas personas trabajadoras, en nuestro caso, pero al final que todos podamos estar con el mayor grado de salud y en este caso pues incorporados a los puestos de trabajo. Esto pues nos ayuda con la competitividad de las empresas, con lo cual para nosotros el futuro pasa pues por contar con todas esas innovaciones, ponerlas al servicio de las empresas y de los trabajadores y bueno, pues tener unos equipos también que tengan esa necesidad y esa ilusión por ir innovando, ¿no? Que es un poco lo que fomentamos nosotros también en nuestros equipos, ¿no? Que eso es lo que hace pues, que las cosas tiren para adelante y que se puedan ir cubriendo todas esas trabas, ¿no? Que a veces nos encontramos con la parte del tiempo, legislación, etcétera. Como consejo, pues que nadie tenga ningún miedo a innovar, ¿no? Ni a decir ideas locos. Nosotros a veces tenemos un equipo que decimos los soñadores, que sueñen y adelante, probar. Nos queda solo un minuto, así que Sonia y Javier. Yo muy rápida. No puedo ser más feliz que un developer, los frikis quieran saber de normas. Yo con esto me quedo contentísima. Pero es cierto que sí, yo creo que tenéis que saberlo. Evidentemente, en toda la organización tenéis que ser conscientes, sobre todo las personas que están cercanas a la innovación, pero que no tiene que daros más cargas. Tenéis que conocerlo, pero no tenéis que implementarlo. O sea, tenéis que ser conscientes y creo que un partner como yo o similares tenemos que trabajar como alguien interno. Tenemos que verlo así y tenemos que asumir el trabajo de esta manera para que sea menos farragoso a la hora de implementar todas estas normativas. Javier, ¿alguna última palabra? Sí, por favor. Para terminar, pues solamente un poco añadir a lo que decía Natalia, trabajar con esos equipos multidisciplinares, sobre todo en nuestro caso con el equipo médico,
para saber qué casos de uso y qué necesidades tienen y evolucionar, como estamos haciendo, la plataforma en casos de uso, como decía, y nuevas funcionalidades que puedan ayudarles a su trabajo diario. Muchas gracias a todos por aportar vuestros expertise, por regalarnos estos consejos y a vosotros por escucharnos. Gracias también en nombre del BNIU, del Consorcio de la Zona Franca. Escuchando también a los speakers, María, claro, no tener miedo a innovar, ¿no? Es una frase que se ha repetido, pero para terminar, en este miedo que pueda haber, ¿crees que es más fuerte el miedo del paciente o el del profesional? Porque al final los datos, como decía, ¿no?, son extremadamente delicados y yo creo que también dar esta confianza, no sé si también el paciente quizás es un poco más reticente. Pues yo te diría que ahora mismo creo que es más miedo del profesional. ¿Sí? Más que nada, como decimos, los recursos son limitados, los doctores tienen mucho trabajo, vemos como normalmente el talento se va, entonces ya tienen suficiente como para, digo, ahora vendrá algo nuevo, a cambiar la cosa de hacer. Sí, pero bueno, después escuchas, ¿no?, que la parte de decisión clínica, que es muy importante, también les puede ayudar. Correcto, pero hay el miedo al cambio. Bueno, falta comunicarlo quizás Exacto. un poco mejor, ¿no?, todo. Bueno, muchísimas gracias a los speakers, especialmente también a María Ripoll y también a este Barcelona y Madrid Health Hub, que también nos ha ayudado a colaborar y a sumar sinergias en el BNIU Health. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte aplauso, por favor. Ya lo escucháis, este BNIU en el formato híbrido, digital y también físico, por lo tanto nosotros seguimos elaborando más horas de contenido desde el Consorci de la Zona Franca de Barcelona con este D-Factory, el distrito 4.0 de la industria. Muchísimas gracias y hasta ahora. Barcelona, vibrante y emprendedora, posicionándose como una de las ciudades favoritas para los profesionales tecnológicos. Con este espíritu nace el Distrito 4.0. Como sede de un genuino ecosistema tecnológico internacional, reúne proyectos punteros en robótica, impresión 3D, inteligencia artificial, IoT, nanotecnología y sensórica, en una de las mayores zonas productivas de Europa. Anticipamos el qué, el dónde i el cómo reinventamos. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Després de tant temps a l'atur, sento que torno a respirar. Hi ha un moment que et preguntes què has estat perseguint tota la vida. Vaig estar molt de temps deixant-me portar. He fet realitat el que un dia vaig somiar. He trobat el que m'agrada. Reconnectar amb la feina m'ha salvat. Mirant la teva llum, sentint la teva olor, conèixer els secrets guardats als teus racons, sense anar més lluny, sense anar més lluny, Barcelona és molt més. Maite, et necessito. És per la nova línia de producció. Ha sorgit una oportunitat, però no ens entra en el pressupost. Te n'envio els detalls i mirem com es pot finançar, d'acord? El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank Empreses estem a prop per acompanyar-te i portar la teva empresa on vulguis. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa't a caixabank.cat. Estamos muy bien, pero tenemos que invertir para asegurar el futuro de la compañía y de nuestra gente. Tú eres la CEO, hermanita, tú decides. Perdona, que vamos a ir a tomar algo ahora, que es mi cumpleaños. 55 palos ya. Felicidades. Ahora bajamos, ¿vale? Por cierto, Javier. Dime. Gracias. Nos has ayudado a tomar una decisión muy importante. Hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Por eso en Ibercaja reinvertimos el 100% de nuestros beneficios en la sociedad. Ibercaja, nos mueves tú. Perquè vols música.
concerts, teatre, perquè vols sentir, vibrar, riure, perquè vols viure la cultura, La Vanguardia.